El secreto de su santidad. Al seguir a San Francisco a lo largo de su vida, se ha puesto de manifiesto el lugar central que en ella ocupa el Evangelio, que él se propuso vivir hasta el final de su vida al pie de la letra, sin glosas. Si esto se propuso San Francisco, fue porque el corazón y el alma del Evangelio es Jesucristo. Vivir el Evangelio significa poner a Cristo en el centro de su vida. A su imitación, amor y servicio consagró toda su vida, con aquellos sentimientos de verdadera caballerosidad. Durante toda su vida fue para él una cuestión de honor el seguir siempre al llamamiento de su Señor. Como valiente caballero, siempre procuraba realizar por él grandes hazañas, nos asegura uno de sus biógrafos. Siempre estaba suspirando por padecer hasta lo último, hasta la muerte heroica por Cristo, y se lamentaba profundamente de que no se le concedía el morir mártir por su capitán y señor. A sus frailes les decía en los últimos días de su vida: comencemos a servir a Dios, pues es muy poco lo que hemos hecho hasta ahora. Si queremos conocer cuál fue el secreto de la vida de San Francisco, secreto en el que todos podemos imitarle, cada uno según nuestra vocación, fue la imitación de Jesús en todas las situaciones de su vida, en pensamientos y deseos, en acciones y omisiones, imitación de Jesucristo práctica, enérgica, no interrumpida, constante hasta la muerte. Este fue su secreto. En todo procuraba hacerse semejante a Jesucristo, en las cosas grandes lo mismo que en las pequeñas, en la vida íntima de su alma como en su método de vida exterior. De San Francisco han escrito que, si desde los tiempos de los apóstoles ha encontrado el Salvador un hombre que haya seguido sus pisadas, que haya seguido sus enseñanzas y ejemplos, y que se haya adherido a él con todas las fuerzas de su alma, fue ciertamente este varón de natural sumamente entusiasta, el cual, soleándose sin cesar en su divina luz, se convirtió por fin a su vez en foco luminoso, que no sólo reflejó su resplandor, sino también reprodujo su imagen. Tomás de Celano asegura: con palabras conmovedoras referían los frailes que con él habían vivido, cuán continuas y no interrumpidas eran sus pláticas sobre Jesús, cuán dulce y suave su conversación, cuán amorosos y benignos sus coloquios. Su boca hablaba de la abundancia del corazón, y el torrente de amor iluminado que llenaba todas sus entrañas se desbordaba al exterior. Siempre estaba ocupado con Jesús. Siempre traía a Jesús en el corazón, a Jesús en la boca, a Jesús en los oídos, a Jesús en los ojos, a Jesús en las manos, a Jesús en todos los demás miembros. En su oración le pedía al Salvador la gracia del amor perfecto. Yo te ruego, Señor, que la fuerza abrasadora y meliflua de tu amor absorba de tal modo mi mente, que la separe de todas las cosas que hay debajo del cielo, para que yo muera por amor de tu amor, ya que tú te dignaste morir por amor de mi amor. Este ardiente amor de Francisco por Jesucristo crecía en la contemplación de estos tres grandes misterios: la encarnación, la pasión y la Eucaristía. Sus primeros biógrafos aseguran que la humildad del nacimiento de Jesús y el amor de su pasión ocupaban de tal manera el alma del santo que se le hacía difícil pensar en otras cosas. Celebraba el nacimiento del niño Jesús con inefable júbilo, más que ninguna otra solemnidad, asegurando que era la fiesta de las fiestas, porque en ella el Altísimo Hijo de Dios se hizo niño pequeño. Besaba las imágenes del niño Jesús, y tanta compasión inundaba su corazón que le hacían pronunciar palabras llenas de dulzura. Deseaba que todos participasen de la alegría de la Navidad. Porque en ese día comenzó nuestra redención, deseaba que todos los cristianos se regocijasen por ello e hiciesen bien a todas las criaturas, por amor de aquel que se dio a sí mismo. Conocemos
cómo su ingenioso amor por este misterio del nacimiento de Jesús le llevó 3 años antes de su muerte a celebrarla en Greccio, representando sensiblemente y muy al vivo la memoria del nacimiento del niño de Belén. Y con su voz fuerte y suave, clara y sonora, describió a todos los asistentes con palabras llenas de ternura el nacimiento del Rey de los cielos. No era menor la ternura íntima y la ardiente devoción con que veneraba la pasión de Cristo. Con razón han podido escribir: toda la vida, tanto privada como pública de San Francisco, estuvo orientada hacia la cruz del Señor, y desde el momento en que fue hecho caballero de Cristo, brillaron en él diferentes misterios de la cruz. Con Cristo crucificado se encontró ya en el trance decisivo de su vida. Cuando comenzó a retirarse del mundo y a tratar con Dios en el silencio de la soledad, se le apareció un día Jesucristo crucificado. A su vista se llenó de amor, y el recuerdo de la pasión de Cristo se grabó tan profundamente en su corazón, que en adelante apenas podía pensar en Cristo crucificado sin que sus ojos se llenasen de lágrimas. Conocemos las palabras que el crucifijo de San Damián le dirigió, llenándole de una gracia tan grande que lo transformó por completo. Desde aquella hora, la compasión del crucificado lo traspasó de tal manera que durante toda su vida llevó en su corazón las sagradas llagas, que posteriormente fueron impresas también en su cuerpo. Los dolores de Cristo estaban siempre ante sus ojos, llenándolos de incesantes lágrimas. Toda su vida fue una participación en la pasión de Cristo, y de él y de sus primeros compañeros han podido afirmar con toda verdad: porque nuestro Padre San Francisco y sus compañeros fueron llamados del Señor de una cruz en otra, aparecían en todas partes como crucificados, y lo estaban de hecho. En su vestido, en su alimento y en todas sus obras, ostentaban al crucificado y buscaban más el oprobio de Cristo que las vanidades y engañosos embelesos del mundo. Por eso se alegraban con las injurias y sentían disgusto por los honores. Así caminaron por el mundo como peregrinos y extranjeros, y nada traían consigo, sino a Cristo crucificado. Todo lo que recordaba a Francisco los sufrimientos y la paciencia del crucificado afectaba en gran manera a su corazón. Fruto de este amor de su corazón brotaban estas 2 peticiones que con fervor le pedía a Jesucristo crucificado. La primera: que durante mi vida sienta en el alma y en el cuerpo, en cuanto sea posible, los dolores que tú sufriste en la hora de tu pasión. La segunda: que sienta en mi corazón, en cuanto sea posible, aquel excesivo amor con que tú, Hijo de Dios, fuiste llevado a padecer voluntariamente tan grande pasión por nosotros pecadores. Y el Señor le concedió las 2 gracias. Después de la impresión de las llagas, donde sus manos y sus pies fueron atravesados como con clavos rusientes, y su costado derecho fue abierto como por una lanza, las llagas del Salvador brillaban y relucían en su carne. Desde aquel momento, en virtud de un prodigio estupendo e inaudito, Francisco fue una copia del cuerpo del crucificado. No contento con los dolores violentos que día y noche le causaban las llagas de las manos, de los pies y del costado, suspiraba por nuevos martirios para sufrir en todo su cuerpo, en cuanto fuera posible, los dolores de Jesucristo. Hubiera considerado poco caballeroso el traer en sí la señal de la cruz del Señor sin experimentar también sus tormentos. Y Dios tuvo cuidado de proporcionárselos bien abundantes. Después de la impresión de las llagas, comenzó su cuerpo a ser tan afligido por males mucho más fuertes de los que hasta entonces estaba acostumbrado. Padeció un molesto dolor de ojos que ya no había de dejarle hasta la muerte. Tuvo que soportar dolorosas operaciones y terminó en una ceguera casi completa.
6 meses antes de su muerte, su cuerpo, debilitado por las penitencias y trabajos, padeció diversas enfermedades, de tal manera que apenas le quedó un miembro sano. Un sencillo fraile, compadecido de él, al ver lo mucho que sufría, le dijo: «Padre, rogad a Dios que use de más blandura con vos, pues parece que ha cargado su mano sobre vos más de lo debido». Francisco, lanzando un suspiro, le contestó: «Hermano, si no conociera tu candorosa sencillez, desde este momento huiría con horror de tu presencia, porque te atreves a criticar y reprender lo que Dios ha dispuesto de mí». La norma que guiaba su vida la dejó bien clara. Para mí, lo más amable, más dulce y más agradable es aquello que Dios nuestro Señor quiera hacer de mí y en mí, pues mi único deseo es hallarme siempre sumiso y obediente a su voluntad. Con esta disposición podía sufrir con gusto, alegre y sonriente, lo que quienes le acompañaban no podían soportar sin horrorizarse de sus sufrimientos. Con verdad pudo decir de él su confesor, que desde la aparición del crucifijo en San Damián hasta su muerte, siempre fue semejante a la pasión de Cristo. Francisco, como San Pablo, con sus palabras y con su vida, pudo decir que no quería saber otra cosa que a Cristo y a éste crucificado. Para Francisco, la Eucaristía fue el centro de su piedad y de su vida. El servicio de Cristo, la imitación de Cristo y el amor eran en él tan ardientes y tan vivos, precisamente porque tenían por objeto no a un Señor que estaba alejado en el tiempo y en el espacio, sino a Jesucristo, realmente presente en el Santísimo Sacramento. Aquí encontraba Francisco el pesebre y la cruz. Aquí vivía presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y divinidad, su Maestro. Aquí hallaba este caballero de Cristo a su Rey y Soberano. El altar vino a ser el hogar de su fe, de su esperanza y de su caridad, de sus pensamientos y de sus acciones. Cristo en la Eucaristía era el centro de toda su vida espiritual y apostólica. La Eucaristía fue el foco de toda su vida religiosa. Con razón hoy nos repite la Iglesia que Jesús en la Eucaristía debe ser el centro de toda comunidad cristiana y religiosa. La devoción a la Eucaristía no era una devoción más en Francisco. Ella era, en cierto modo, el alma de su piedad. Sus biógrafos nos describen cómo era su devoción. Con todas las fibras de su corazón, ardía en la devoción del sacramento del cuerpo del Señor, admirándose grandemente de aquella amorosa condescendencia y de aquel tan condescendiente amor. Consideraba un desprecio muy grande no oír por lo menos una misa todos los días. Si la enfermedad le impedía acudir a la iglesia, rogaba a un sacerdote que, a ser posible, celebrara la misa para él en la enfermería. Si eso no era posible, se hacía leer del misal el Evangelio del día y oía espiritualmente la Santa Misa, pues decía: «Si no puedo oír misa, adoro el cuerpo de Cristo en la meditación con los ojos del Espíritu, lo mismo que lo adoro cuando lo veo en la misa». Ya en aquellos tiempos comulgaba con frecuencia y con tanta devoción que movía a los demás a devoción. Veneraba muy especialmente aquel divino sacramento y ofrecía el sacrificio de todos sus miembros. Movido por el amor profundo que sentía hacia la presencia de Cristo en la Eucaristía, mostraba gran respeto y celo por todo lo que próxima o remotamente tuviera relación con ella, los lugares y vasos sagrados. Su devoción al Santísimo Sacramento le inspiró también un gran respeto para con el sacerdocio. En su tiempo, la corrupción de costumbres era espantosa y muy extendida entre el clero de entonces. Como sucede siempre, el pueblo hacía responsable de esa corrupción a todo el cuerpo sacerdotal y aun al mismo estado sacerdotal. Los herejes afirmaban que los sacerdotes que se hallan en pecado mortal pierden el poder sacerdotal.
Esta herejía se extendía cada vez más y se convertía en un gran peligro para la Iglesia. Francisco hizo frente a la herejía con la mejor arma que tenía, su fe inquebrantable en la palabra divina y en el Hijo de Dios sacramentado, cuya guarda está encomendada a los sacerdotes. No se cansó de recomendar a sus frailes que estimaran a los sacerdotes sobre todas las cosas de este mundo, por devoción al Santísimo Sacramento. Con palabras sencillas y profundas, resume la significación e importancia de la Eucaristía y del sacerdocio para toda la vida religiosa. Ninguna cosa veo, corporalmente, en este mundo, de ese altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y preciosa sangre, que ellos, los sacerdotes, consagran y reciben, y sólo ellos administran a los otros. Qué fe tan firme se descubre en estas sencillas palabras. Detrás del cristal de la custodia, sobre los manteles del altar, en las personas que lo reciben, la fe de Francisco veía las manos y los pies, los ojos y la persona de Jesús, su sangre que emana y su corazón que palpita, toda la majestuosa personalidad y la benéfica actividad de aquel que en otro tiempo recorrió las comarcas de Judea y Galilea, y a quien él había prometido seguir en calidad de caballero. Y este misterio incomprensible, y este bien infinito, acude a la voz del sacerdote y el que un tiempo vivió en Palestina, se hace presente en cada altar y baja de las alturas del cielo al corazón del hombre, y permanece presente en los sagrarios. Este es un pensamiento avasallador, incomprensible al hombre. Francisco estaba tan dominado de esta idea, que mientras vivió, puso todo su empeño en amar y reverenciar a Cristo presente en el misterio eucarístico, los lugares eucarísticos y el sacerdocio eucarístico. Pero no se conformó con esto. La Eucaristía ocupaba también el primer lugar en su actividad apostólica, lo mismo que en su piedad personal. No se contenta con hablar de la Eucaristía cuando se le ofrece la ocasión, sino que se ocupa de ella en largos capítulos de sus escritos y en 5 de sus cartas. Y siempre, y a todos, no se cansa de inculcar esta verdad. ¿Por qué no conocéis la verdad y creéis en el Hijo de Dios? Ved ahí que todos los días se humilla, como cuando del trono real bajó al seno de la Virgen. Todos los días viene a nosotros en humilde apariencia. Todos los días baja del seno del Padre al altar, a las manos del sacerdote. Y así como se apareció a los apóstoles en carne verdadera, así ahora se muestra a nosotros en el pan consagrado. Y así como ellos, con los ojos carnales, sólo veían la carne de aquel, pero creían que era Dios, contemplándolo con los ojos espirituales. Así también nosotros, viendo con los ojos corporales el pan y el vino, veamos y creamos firmemente que es su santísimo cuerpo y sangre, vivos y verdaderos. Y de esta manera está el Señor siempre con sus fieles, como Él mismo lo dice. Heme aquí, que yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Qué bien sabe Francisco, en esta instrucción eucarística, poner de manifiesto que en el sacramento del altar está el corazón del cristianismo. Así como los apóstoles, a través de la envoltura humana, reconocían y veían la divinidad de Jesús. Así nosotros hoy reconocemos y creemos, bajo las apariencias eucarísticas de un trozo de pan y de un poco de vino, al Hijo de Dios. Así como Jesucristo vivió con los apóstoles como un personaje histórico, así, tan real y tan viviente, está hoy junto a nosotros en su existencia eucarística. Así como entonces, para salvarse, era necesario reconocer a Cristo y amarlo, así hoy, también esas relaciones de fe y de amor para con el Dios de la Eucaristía son decisivas para conseguir la vida eterna. El que vive de la Eucaristía, con la Eucaristía y para la Eucaristía, ese vive de Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo. Hoy aún con tanta verdad y con tanta realidad, como en otro tiempo con los discípulos del Señor.
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por toda la eternidad. Nos dice la carta a los Hebreos. Ayer con los apóstoles en los campos de Galilea y Judea. Hoy con nosotros en todos los sagrarios del mundo y en todas las misas que se celebran a través de la historia. Y por toda la eternidad, con todos, en la gloria celestial. Este es el mensaje eucarístico predicado por San Francisco a su pueblo y que hoy nos dirige con el mismo calor a nosotros. ¿De dónde brotaba y dónde alimentaba Francisco este amor apasionado por Cristo encarnado, crucificado y presente siempre en la Eucaristía? En su vida de piedad. Porque piedad es la dirección del hombre entero hacia Dios. Piedad cristiana es seguir, imitar y copiar al hombre Dios Jesucristo. En esta piedad se distinguió San Francisco en cuanto que él quiso cumplir perfectamente todo el Evangelio según el espíritu y según la letra, y hacerse en un todo semejante al Redentor, no sólo en su vida oculta y contemplativa, sino también en la pública y activa. Esto fue lo específico en su piedad. Para conocer a este hombre único, y conocer más de cerca la piedad de San Francisco en su sentido más estricto, vamos a acercarnos un poco a su vida de oración, sus ejercicios de oración y su espíritu de oración. Su vida de oración. Cuando en San Francisco nos referimos a su vida de oración, no se trata de una expresión, sino de una realidad, pues de hecho, el trato íntimo con Dios ocupa en el tanto espacio, un lugar tan prominente, que podemos hablar de que su vida era una oración en sentido bien propio. La oración era su felicidad terrena, el lugar donde su corazón se sentía más seguro. No limitaba su oración a un tiempo concreto. Dedicaba a ella largos ratos y parecía que ya no podía apartarse de Dios, en cuya presencia se mantenía en oración fervorosa, humilde y filial. En todas partes estaba orando, pero de tal manera que hacía la impresión de que dedicaba a la oración no sólo su corazón y su cuerpo, sino también todas sus obras y todo su tiempo. Si tenía que interrumpir la oración para dedicarse a algún negocio o recibir alguna visita de seglares, volvía a ella lo más pronto posible. Cuando no podía librarse de visitantes inoportunos, solía rezar aquel versículo del Salmo: «En mi corazón he ocultado, Señor, tus palabras, para que no falte contra ti». Y entonces ya sabían los frailes que debían llevar de allí cortésmente y despedir al visitante. Francisco no hacía alarde de su oración, ni siquiera a sus frailes quería dar a entender que él estaba de continuo en trato con Dios. Por la mañana se levantaba muy temprano, pero muy suavemente y a escondidas, para que ninguno de los compañeros notara que ya iba a la oración. En cambio, por la noche, cuando se acostaba, hacía ruido para que todos supieran que iba a descansar. Ni siquiera la actividad apostólica era capaz de apartarlo jamás de la oración. Esto a primera vista parece casi increíble, si se tiene en cuenta el lugar tan importante que ocupó el apostolado en su vida. Pero ahí estaba precisamente su secreto. Toda la actividad desplegada en el mundo debía apoyarse en la oración y debía terminar en la oración exactamente igual que el trabajo corporal y espiritual que se hacía en el convento. Todo lo que emprendía para la salvación del prójimo lo encomendaba primero a Dios. Decía que no repartían bien aquellos sacerdotes que dan a la predicación toda su fuerza y todo el tiempo, y nada o muy poco dejan para la devoción. Su máxima era: el predicador debe primero sacar de la oculta oración lo que después ha de derramar en sus sermones. Primero debe calentarse en su interior. Si no, sólo podrá pronunciar palabras frías. Y así como los frailes van de la oración a la predicación, así de la predicación y del mundo deben lo antes posible volver a la oración. Y él así lo hacía. Sus compañeros atestiguan que era el primero en dedicar a la oración la mayor parte de la noche, a pesar de haber estado trabajando durante el día.
Conocemos cómo interrumpía a menudo sus trabajos apostólicos para vivir por completo dedicado a la oración en algún eremitorio alejado del mundo. Así vivía, y esto enseñaba a sus frailes. Los instruía él mismo en la oración. Los exhortaba a evitar todo aquello que pudiera disminuir la disposición de sus almas para la oración, aunque no fuera más que una conversación inútil fuera de las horas de oración. Estimulaba a todos con su ejemplo, a luchar sin descanso por alcanzar la gracia de la oración. Así educó aquella selecta familia de hombres de oración de que nos habla la primitiva historia franciscana. En cuanto a sus ejercicios de piedad, no pensemos que su devoción consistía en largos y complicados ejercicios de piedad. Su devoción venía a ser, ante todo, la humilde y filial adoración y glorificación del Dios uno y trino. Adorar y ver siempre al Señor, Dios vivo y verdadero. Esa era para él el compendio de la vida de oración. Tenía gran devoción a la Santísima Trinidad y la recomendaba a su orden. El último capítulo de la regla es un himno a la Santísima Trinidad profundo, piadoso y filial. Francisco era él mismo todo oración, alabanza y acción de gracias, y exhorta a cielos y tierra, y en especial a sus hermanos, a glorificar, adorar y amar al Dios uno y trino. Esta es la devoción del Santo de Asís. Pero esta devoción se dirige con preferencia a la segunda persona de la Trinidad, al Verbo encarnado, a Jesucristo. Ya vimos que no sólo la vida de oración, sino toda su vida, tuvo como centro a Cristo. Con toda el alma sentía sed de Cristo, únicamente. A él consagró no sólo su corazón, sino también todo su cuerpo. Su devoción a Cristo encuentra su expresión en el oficio de la pasión del Señor compuesto por él. Con Cristo y por Cristo veneraba a la Santísima Virgen. Siempre tuvo una ardiente devoción a la Madre de toda bondad y a la Señora del mundo. Amaba tiernamente a la Madre de Cristo, porque, como decía, ella había convertido en hermano al Señor de majestad. Pero su amor a María se fundaba no sólo en su cualidad de Madre de Dios, sino también en el hecho de que María había compartido la vida pobre de su Hijo. En ella, después de Cristo, ponía toda su confianza. A ella confesaba todas sus faltas y por ella esperaba cada día perdón de los pecados que él creía haber cometido. No se contentaba con las prácticas marianas contenidas en el oficio, sino que dedicaba especiales alabanzas a la Madre de Jesús. Le rezaba oraciones especiales y le ofrecía frecuentes e íntimas muestras de amor. Además de la Virgen, tuvo también gran veneración a los santos ángeles. Consideraba a los ángeles como compañeros nuestros en el combate contra los poderes de las tinieblas. Decía que en todas partes estamos rodeados de estos excelsos ayudadores, pero que los ángeles custodios son los que están más cerca de nosotros. Entre los santos veneraba con suma devoción a los príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, porque se habían distinguido por un ardiente amor a Cristo y le habían precedido a él como grandes modelos en el ejercicio de la vocación apostólica. Sobre todas las devociones prefería el oficio divino, que a ser posible quería que se rezara en común en la Iglesia, en unión con los ángeles. Su gran amor al Evangelio le llevó a recomendar que todos tuvieran gran devoción a la oración del Señor, el Padre Nuestro, y para hacerles entender el contenido profundo de esta oración, compuso una conmovedora paráfrasis del mismo, la cual rezaba él a cada hora del oficio divino. Todos estos medios sabía utilizarlos para unirse más a quien tanto amaba. Pero esto no representaba toda su vida de oración. Son sólo algunas manifestaciones de esa vida. Se ha descrito la oración de tres maneras. La primera, cuando rezamos oraciones que el Espíritu Santo ha compuesto por la boca de otros hombres, como los salmos, las oraciones vocales. La segunda, cuando tú, de tu mismo corazón, hablas confiadamente con Dios y con sus santos, según te enseñe el Espíritu Santo, y le manifiestas lo que te apesadumbra,
y le pides lo que deseas, y le das gracias por lo que de él has recibido, en nombre tuyo y en el de otras personas. La tercera está dentro del corazón, sin que digamos palabras, con solo el deseo, sin que la boca pueda expresar todo lo que está dentro del corazón. La primera oración es buena, la segunda mejor, la tercera la mejor. Las tres practicaba Francisco, porque quien quiere dirigirse a Dios toma los medios a su alcance para lograrlo. Francisco era maestro en las tres clases de oración, y ya solo nos resta recordar la tercera: el espíritu de oración que en ello le animaba. Si queremos decirlo brevemente, tenemos que decir que era el espíritu de contemplación. La palabra contemplación significa aquí, ante todo, no solamente la piedad en general, sino la piedad afectiva, la oración del corazón. Es verdad que en la vida de oración de Francisco tenía también su parte la actividad intelectual, la cual no puede faltar en ninguna oración. Pero con todo, el punto de partida y de llegada para él era el corazón, el sentimiento, la fuerza de voluntad que tiende hacia Dios, la intimidad y unión con Dios. Esto se deduce de todas las oraciones que de él se conocen. En la oración se ocupa del más alto misterio especulativo, de la Santísima Trinidad. Pero a pesar de toda su profundidad de pensamiento, su oración viene involuntariamente a ser una cadena no interrumpida de íntimos afectos. Se abisma en la consideración de los misterios de la vida de Cristo, pero de manera que sus oraciones a Cristo venían a terminar en el anhelo de ser disuelto y estar con Cristo. Profesa una tierna devoción a María, y esta devoción es siempre y en todas partes un filial, amoroso acudir a la Madre del Cielo. Reza y parafrasea la oración dominical, y una petición tras otra se convierte en su boca en un reflejo de su ardiente amor a Dios. De aquí podemos deducir lo que serían aquellos días y aquellas noches de su íntima y oculta oración. Como su oración era más cuestión de corazón que del entendimiento, pronto su alma se encontraba abismada en Dios. Francisco poseía en alto grado el estado de contemplación. Una sola mirada a una iglesia o una cruz, una sola palabra sobre Jesucristo o sobre la Madre de Dios, lo ponía en estado de profunda contemplación. Incluso un comentario puramente casual sobre las verdades divinas bastaba para ello. Y en su interior veía la verdad en plena luz. La gustaba interiormente, entusiasmaba su corazón, encendía su voluntad, sumergía todo el hombre en una santa admiración, dulzura y felicidad. Por eso, sin fatiga e incesantemente, conversaba con Dios en cualquier situación que se encontrara. Su espíritu de oración estaba sólidamente fundado en el amor y la alabanza. Que la piedad de Francisco estaba sostenida por el amor de Dios no necesita pruebas. Amor es el secreto de toda la vida de Francisco. Amor es el acento principal que hace vibrar cada una de sus prácticas de oración, y su contemplación manifiesta el ardiente y avasallador amor de Dios. Como consecuencia de su amor de Dios, su vida y su oración eran también una continua alabanza de Dios. ¿Cuál fue el secreto de la santidad de este hombre singular? Su amor a Dios, que le llevaba a penetrar en los grandes misterios de la encarnación, pasión y Eucaristía, en los que este amor se pone más de manifiesto. Amor que fue creciendo en ese trato íntimo con quien era el centro de su vida, y por eso su oración lo abarca por completo. Los grandes amigos de Dios, los que crecen cada día en la contemplación de estos misterios, son los más sencillos, los que no sólo no desdeñan otras formas de oración como la vocal y la meditación, sino que saben aprovecharse de todas ellas para unirse más a quien tanto aman.